Seguimos compartiendo esta mañana de sábado y hemos invitado al señor Roberto Stetler. Él vive en San Carlos Sud, es una persona muy allegada a esta localidad. Y Stetler Dupuy, podríamos decir. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Sí, como mi hermana. Como Olga. Como Olga. ¿Vos sos hermano de Olga? Y Ricardo. Y Ricardo. Son los tres hermanos. El mayor. ¿Nacieron en San Carlos Sur, Roberto? No, yo nací en San Carlos Centro. En San Carlos Centro. La Valentina Pelosio era una, ¿cómo se dice? Partera. La partera. Roberto, si te sentís más cómodo sin el barbijo, yo te acerco el micrófono. No. Esa mujer vivía por calle Lorenzo Novero de San Martín, medio cuadra al oeste. Ajá. ¿Y ustedes vivieron en el campo en San Carlos Sur? Sí, yo vivíamos en el campo, a 9 kilómetros 10 de San Carlos Sur. Bien. Conocido por las higueritas. El lado de las, claro, el lado de las higueritas. Todos los cerca fueron de la escuela. A la escuela ahí, a las higueritas. Empezamos la escuela ahí y después yo venía acá a la escuela Sarmiento y paraba en la casa de mi abuela, Dupuy. Claro. Roberto, ¿iban muchos chicos a la escuela en ese momento? Había bastante, sí. Había mucha gente en el campo. Porque había mucha gente en el campo, ¿no? Sí, que ahora no hay. ¿Qué lectura haces ahora? ¿Qué sensación te da ir por el campo y encontrar casas vacías, destruidas, taperas? Sí, yo lo veo mucho porque salgo a pedalear. Salís a pedalear. Y entonces veo ahora tapera. Te da un poco de nostalgia, ¿no? De lo que era antes, sí, el campo. Sí. Y la gente de campo va y viene, no se queda casi más a vivir. Claro. Salvo mi tío, el hermano de papá, que todavía vive, tiene 96 años. 96. 91 mi tía Porota. Ellos dos viven en el campo, no quisieron venirse. ¿Siguen con ese tambo modelo que tenían una vez? Sí. ¿Sí? Creo que fue único en toda la región, ¿no? Y ahora quedó único porque no está más Rabelino, por ejemplo. Claro. Roberto, y después de las higueritas, ¿dónde seguiste? En la Sarmiento. En la Sarmiento. Hasta que terminé sexto grado. ¿Y después cómo siguió tu vida? No, después estuve en el Colegio Inmaculada, hice el secundario, después empecé a estudiar agronomía, hice un año en Esperanza, cuando la FABE era nueva, cuando se llamaba FABE. Después dejé y me vine de vuelta a San Carlos y después entré a trabajar en la cristalería hasta que me jubilé. Roberto, te fuiste muy chico a Santa Fe. ¿Qué momento, no? ¿Qué decisión para tus padres y qué buen acompañamiento? Hablando de aquellos tiempos. Porque, en ese tiempo Inmaculada cuando tenía pupilos, no se salía toda la semana, salíamos una vez cada tanto. ¿Ah, sí? Sí. Salvo por la ciudad. ¿Como la Colimba? No, porque en la Colima vos tenías, salvo que estés castigado, tenías salida toda la semana. Acá era peor. Ahí no salíamos cada mes y medio. Como el Colegio Inmaculada tenía una cierta autonomía, entonces cuando daban salida 4 días, 5 días. Claro. A los que eran de lejos llegaban el lunes. Les daban un poco más. Había gente de muy lejos ahí estudiando. Claro. Y entonces no podían viajar. Roberto, la semana pasada nosotros hablábamos de, entre tantas cosas que hablamos con Dante, viste que vamos y venimos con los temas, apareció el tema de la televisión, de las primeras emisiones de televisión. Y me enteré que vos fuiste la primera persona que vio televisión. ¿Es así? No, la primera persona yo considero porque la primera persona de San Carlos, pero en Santa Fe ciudad. Bien. No en Buenos Aires y Rosario. Que llegó antes. En el año 58, los de Canal 7 fueron a hacer una prueba porque el Colegio Inmaculada, que estaba en la parte sur de la ciudad, tenía la terraza 25 metros. En ese tiempo no había edificación para el sur, y montaron una antena ahí y en un salón, en el segundo piso, tenían un televisor, un chasis, y había 2 técnicos que trabajaban para probar. Lo que después pusieron la repetidora, pero ahí probaban nomás.
Y los internos, después de cena, nos íbamos todos a mirar esa, creo que 1 o 2 semanas estuvieron. Y entonces pasaba, no se veía gran cosa, ¿no? Pero, había que calibrarlo. pero era una... Y sí, estaban probando. Estaban probando, hasta que encontraron Nosotros la no imagen. sabíamos, pero íbamos contentos después de cena. ¿Vos sabés lo que era ver televisión? Roberto, ¿y tu infancia cómo había sido? ¿Con la vieja radio, como todos hablan, escuchando radioteatro? Sí, sí, el Grostora Tango Club, los Pérez García era ley de mi viejo a la hora de cena a las 8 en el campo. ¿Y se reunía la familia en torno a la radio y ahí imaginaban o cómo lo escuchaban? No, se escuchaba radio, pero se escuchaba mucha radio. Mucha radio. No había televisión, ¿no? Claro. Así que bueno, fuiste, entonces considerás el primer sancarlino que vio televisión. Y sí, pero porque ahí era el único de San Carlos que había. Claro, que estabas ahí y ahí era justamente donde se hacían las pruebas. Estaban probando en el colegio. Estaban probando. Roberto, vos de la parte Dupuy tenés una amplia historia, ¿no? Nosotros acá en el programa toda la semana los nombramos los Dupuy. A tus tíos, a Nelo, a Nilo, a Iván, toda la historia del cine, del bar. ¿Qué cosas recordás vos de tu infancia con ellos, con tu familia? Cuando yo empecé la primaria, hasta que la terminé, después ya yo me fui a Santa Fe en el 56, hasta el 61. Estaba mi tío Nelo con el cuñado, con Vilmo Bertone, en el bar. Y yo vivía a la vuelta, entonces estaba siempre, y mi abuelo iba a tomar el vermucito, entonces yo lo acompañaba a mi abuelo, al nono, todos los días, y después ir al cine. ¿Y al cine quiénes proyectaban las películas, te acordás? Ay, yo en ese tiempo no me acuerdo, yo sé que estaba Citroni, Don Juan. en la Elvio Citroni en la boletería, y Pedro Terisotto, el socio, estaba en la puerta. A veces estaba Hernán Terisotto, que estaba en Santa Fe, que venía de vez en cuando, pero eso era... ¿Y quién proyectaba en ese tiempo? No me acuerdo. Pasaban, por ejemplo, los lunes no había película, el martes eran 2 reprises de película argentina, el miércoles y jueves eran 2 de aventura, y viernes, sábado y domingo eran películas más nuevas, a veces estrenos pocos, pero estrenos a nivel nuestro. Todos los días había cine entonces. Salvo el lunes. Salvo el lunes. Roberto, ¿y vos te gustaba ver cine? Claro que me gustaba. ¿Ibas seguido, ibas todos los días o no, en el tiempo que estaba en la primaria no, yo tenía 8 o 9 años, hasta los 12 años. Claro. Después en Santa Fe teníamos el Cine Garay, que era el salón de actos del Colegio Inmaculada, así que teníamos sábado y domingo íbamos al cine. Claro. Los internos, ¿no? Claro. Bueno, hablamos de Nelo. Vos sabés que yo trabajé con Nelo. Yo trabajé con Nelo, ¿sabés cuándo y dónde? En el autoservicio de Bruno Riva. Cuando él dejó porque después... Cuando él ya le había dejado todo... Cuando él deja el bar... Sí. ¿El bar dónde estaba funcionando? Vamos a ir repasando. Donde ahora está la entrada del cine, Rivadavia. Ahí está la entrada del cine Rivadavia. Bien. Y tenía la parte que era para juegos, al este, y al oeste estaba la parte que la gente tomaba. Claro. ¿Es el mismo bar que después fue concesionado por Roland Dibou? Sí. Es ese, sí. El bar del cine. Bien. El bar del cine. ¿Y cómo siguió la vida de Nelo? Después tenía un reparto de queso, fiambre, tenía un furgón y viajaba. Y después entró a trabajar en el autoservicio y después se jubiló. Estuvo un par de años ahí trabajando con nosotros. Una persona muy recta, muy serio. Nelo era un personaje. Era un personaje. Hermano mellizo de Nilo. Eso te iba a preguntar, mellizo de Nilo. Nilo primo y Nelo segundo. No me digas que así eran los nombres. Es como los Prina, tenemos
Bueno, del lado de la familia de papi, mellizo, uno se llama primo, el otro se llama secondo. Re originales los papás para ponerle los nombres. ¿Y la vida de Iván cómo fue? Yo de mi tío Iván... Iván fue de la pinturería, ¿no? No, Lito. ¿No? Lito. Tío Iván tuvo, si no me equivoco, en Liruso y Acosa cuando era Ramos Generales, que tenía tienda. Y después pusieron la tienda Primicia, en lo que sería San Martín y Lorenzo Novelo, donde hay una juguetería. Sí, ahí estaba tienda Primicia, Dupuy de Gliesposti y Perriero. Perrier de Gliesposti y Dupuy, era la firma. Así era, bien. Y después puso un negocio chico enfrente del museo en calle San Martín, a mitad de cuadra. Tenés razón, sí. Ese fue el último. Era como un tipo de lencería. Exactamente, Claro, eso ya era él, el propietario sí, era él. Sí. Bien. ¿Y Lito? Tío Lito, desde que yo tengo memoria, tuvo pinturería, que yo más o menos recuerdo del año 49. Ya de esa época. Yo me acuerdo porque iba ahí 50, yo ya empecé a andar por acá, y el tío Lito tenía la pinturería. ¿Y quedó siempre con eso? Sí, era hasta que se dejó. Siempre con eso, bien. Ahí estamos entonces con los 4 hombres. No, falta... ¿Quién falta? Edgar Gacho, que estaba en Tucumán. Ah, sí. Él era músico. Músico. Y era pianista, y se fue con una orquesta típica de Santa Fe, allá por el 39, a Tucumán, a tocar. Allá conocieron a Tucumán y se quedó en Tucumán. Se quedó. Lo que es el amor. Después era pianista fue muchos años pianista del Casino de Tucumán, y fue pianista de la Sinfónica de Tucumán. Y tenía una academia en su casa, todo piano. Una vida bien... Siempre venía los meses de enero, cuando es la feria de los empleados públicos, que era empleo público, venía acá con la familia. Hasta que ya siendo grande, y lo digo grande, ya empezó a venir espaciadamente. Claro. Pero antes venía todos los 30 de diciembre y se iba 20 de enero, volvía a sus pagos. Mira. Así que estamos entonces con los 5 varones. ¿Y mujeres cuántas? Y mujeres, la tía Blanca, mi tía Angélica, que tiene 90 años, va a cumplir 91 horas, está en el campo. Y mi mamá. 91 la tía Angélica. Y está bien. Charlé hace un par de años con ella sobre los aboyanos, sobre la historia también de los Dupuy y la llegada de ellos a San Carlos. Una memoria impresionante. Sí, está muy, muy lúcida. El otro día me saludó para mi cumpleaños. ¿Fue tu cumpleaños hace poco? El 28. Bueno, feliz cumpleaños, aunque atrasado. Roberto, ¿qué recordás vos de San Carlos hace algunos años? Y... Si bien pasaste tu juventud fuera... Sí, yo... Hiciste un solo año de agronomía. Sí, y dejé. ¿No te gustó? Mira, no sé todavía hoy qué pasó. No sabes qué Un pasó. día dije no voy más y no fui más. Y había rendido bien 2 materias en primer año y después dejé. En diciembre dejé. Por ahí no era tu vocación y... No sé qué pasó. Y arrancaste de jovencito en la cristalería. Tenía... Porque ahí a los 14 más o menos entraban. No, yo tenía ya 22 años. Ah, ya eras grande. No, después de que dejé, entré en la cristalería. Claro. Hice el servicio militar en ese tiempo, lo hice acá en el Tiro, cuando mandaban soldados al Tiro, soldados del pueblo. Y después al año siguiente entré en la cristalería, en el 65. El año que nací yo. Trabajé 44 años y 9 meses. Impresionante. ¿Cómo ves hoy San Carlos en base a lo que era? ¿O qué recordás de aquel San Carlos? ¿Qué te gustaba? Yo salía con mi abuelo, lo acompañaba, que él tenía el Volanta Flet. Ah, eso. Puede ser que haya sido el primer... Mirá, no sé si fue el primero, pero él a la mañana iba a la estación de ferrocarril, yo no me acuerdo cuándo pasaban los trenes cargueros a buscar encomiendas y las llevaba a domicilio.
Y a la tarde pasaba el tren de pasajeros, que a la mañana iba a Santa Fe y a la tarde iba de vuelta a Galvez, y mi abuelo iba a ver si no había pasajeros, pero yo a la tarde iba a la escuela. Claro. Y a la mañana a veces lo acompañaba. ¿Y el vehículo era la volante? La volante, yo iba corriendo atrás de la volante, por ahí saltaba el pescante, subía. Y te quedabas ahí. Y yo me acuerdo porque íbamos a la estación de ferrocarril por la calle, ¿cómo es la calle de la entrada? No me sale. Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre. De tierra, por supuesto. Sí. Iba derecho a la estación de ferrocarril. No había nada. Nosotros las mismas calles del pueblo eran todo tierra. Hasta que yo cumplí los 12 años, que íbamos a remontar los barriletes donde hoy está el sanatorio Las Colonias. No me digas. Ahí había casas de acá, pero para allá no había, y para allá hacía casas por Rivadavia. Pero para allá no había nada. Nosotros veíamos la rural, parecía que estaba allá lejos la rural, y se veía la rural sola. Remontamos los barriletes ahí porque no había nada, era campo. Ahí mi abuelo dejaba los caballos. Mirá. Tenía 2 caballitos. Mi abuelo hizo eso, mi hermana debe saber a lo mejor, pero hasta por ahí el año 60, no sé si llegó. ¿Hasta ese No, año? no llegó, no menos. Que hizo el remis, me parece que en el 50 y Chirola. ¿Y después qué otras actividades hacía el abuelo? No, yo lo conocí. Él y el hermanato fueron los primeros que pasaron películas, donde hoy está el Bar del Polo. Que el Bar del Polo estaba donde está ahora la familia. Donde ahora está Serradonel. era completo, todo era grande. Después empezó a funcionar el Club UM con la cancha de básquet en lo que era el patio. Ajá. Después el Club UM se fue a sus instalaciones, pero ahí íbamos a ver los partidos de básquet cuando yo era chico en verano. Que antes el básquet se hacía en verano porque no había gimnasio cerrado. Claro. ¿Te gustó algún deporte alguna vez? ¿Practicabas? Yo jugué al fútbol en Unión. ¿Al fútbol te gustaba? En el Depor. En el Depor. Que cumplió los 100 años hace poquito. El otro día. El 4... Yo jugué, pero poco tiempo. Jugué del 62 al 65. Después de que, mientras yo estudiaba en Santa Fe, hacía mucha gimnasia. En el colegio siempre era tradicional hacer mucha gimnasia. Tenía un estado físico bárbaro. Cuando dejé de estudiar, yo me vine abajo porque ya estaba en el campo. Después me vine acá al pueblo, pero ya había pasado. Yo tenía 25 años y dejé de jugar. ¿La vida del campo te gustaba? Sí, pero no tanto. ¿Te llamaba más venirte al pueblo? Sí. ¿Sí? Roberto, ya habíamos hablado también en algún momento nosotros acá de la gente de los conscriptos sancarlinos que tenían la posibilidad de hacer el servicio en el tiro. ¿Eran muchos? ¿Qué recordás de eso? No. ¿Vos estabas con otro en ese momento? Mira, la primera camada que vinieron 2 fue la mía, en el año 64. Mandaron 2, antes mandaban 1, un soldado armero. No es que todos los sancarlinos podían... No. Era un soldado armero que había. Como si no tenía como 30, 40 ahí. Pero en ese tiempo se tiraba mucho con Mauser. Después hubo el problema de cuando robaron los fusiles, ahí se terminó. Pero antes se tiraba mucho. Sacame una duda, porque viste, ¿te acordás donde yo vivía? Del cementerio, sí. Una cuadra más, donde hoy está la familia Brem. Sí. Y nosotros ahí donde vivíamos escuchábamos los tiros. ¿Qué había? ¿Como una montaña de tierra? ¿A dónde impactaban esos tiros? En una montaña de tierra, de 150 era una, de 200 la otra y de 300 la otra, era más lejos. Y te voy a contar una cosa. Dale. Una vez pasó algo donde vos vivías. ¿Sí? El Núñez, un comisario, ya no está más. El hijo se mató en un accidente. El papá de César. El papá del que jugaba al fútbol se mató en un accidente en la ruta Matilde. Sí, que también se cumplió el 7. Que también era policía. El 7 de marzo se cumplió un aniversario. Con Gerardo yo tenía un cierto trato y un día me dice, che, ¿puedo ir a probar la pistola ametralladora?
PAM, esa con culata de alambre que usaba la policía hace años. Sí, le dije. Y pusimos una tabla, no se podía hacer, una tabla en la mitad del campo de tiro y él roció 2 veces así. Era impresionante, se sentía y bueno, quedó ahí. Y al rato entra una persona que vivía más allá, era Arturo Reutlinger. Don Arturo, sí. Menos mal que Arturo era amigo de Gerardo Núñez. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? Le dice. Allá Juancito Colucci tiene un impacto de bala arriba del vano de la puerta. No me digas. Juancito vivía en la otra cuadra. En la esquina. Claro. Y después me enteré que rociaban balas también donde estaba el campamento de ladrillo. Ahí donde estaba yo. Ahí donde estabas vos. Que no quedó nadie en el campamento de ladrillo. Porque picaban las balas. Resulta que las balas picaban en una montaña de tierra que no se usaba 50 metros y salían para arriba. Y se iban cruzando campos. Mirá vos Yo vi el impacto en la casa de Juancito Colucci. Juancito Colucci tenía el plomo en la mano. No. Y no pasó nada porque como había amistad con... Si no es para una denuncia, mal. Si no está haciendo la concisión ahora todavía. No, pero eso pasó, ¿eh? Mirá vos, no lo sabía eso, no lo sabía. Yo sí recuerdo... Yo te hablo del año 64. De escuchar los tiros. Y sí, se siente el chasquido de la bala cuando pasa, donde vivía claro. vos, atraviesa, se siente el chasquido de la bala. Se sentía. Claro, y don Arturo vivía del otro lado. Arturo pasó por ahí y vio el movimiento y paró. Y se vino para el tiro. ¿Y Juancito imaginó que el tiro ese venía del tiro? No había otra. No había otra. No. Don Juancito y su señora. Qué lindos recuerdos, ¿no? Pero era un sábado a la mañana, estaba limpiando la hija. Norma estaba limpiando en el hall y la bala le pegó arriba a la puerta. Por Dios. Quedó la marca en la pared, porque yo lo fui a ver después. Roberto, de todo lo que veníamos diciendo y todo eso, la pegamos con los datos, porque vos por ahí seguís un poco el micro. ¿Nos falta algún dato cuando hablamos con Dante, como para redondear? Pero no sé. Dante él siempre dice que él habla en base a lo que él vivió con sus 70 años, porque por ahí hay gente mayor o gente más joven, y por, sí, por ahí no coinciden los relatos, pero justamente es porque si Dante me dice que había un negocio en tal año, el otro vino después o fue antes y seguramente ese negocio ya no era el mismo, entonces por ahí tenemos un poquito las diferencias. ¿Pero otros recuerdos que tengas, que lo quieras compartir? Me acuerdo de cuando se empezó el asfalto, que fue en el 66. La primer cuadra que se asfaltó fue de la esquina de Perón, sería la estación de servicio, hasta la esquina del Banco Provincia. Eso me acuerdo porque venía de trabajar en la fábrica y no quería pasar todo tierra con la moto cuando llovía. Dejaba la moto en la estación de servicio y me iba caminando. Si no, tenía que pasar todo por la vereda. Claro. Y esa fue la primer cuadra que se asfaltó. ¿Me hablas de San Carlos Centro? Exacto. De la estación de servicio de Tele en ese tiempo al Banco Provincia. Ah, yo pensé que era la calle principal que empezó a asfaltarse. No, la ruta ya estaba. La ruta estaba. El ensanche se hizo mucho después. Entonces nos vamos acomodando. La ruta se asfaltó en el 48, me parece, no estoy seguro, pero por ahí. Qué memoria que tenés, Roberto. No, porque lo vivía. Claro, lo vivías. ¿Y vos por dónde vivías? Por esta zona, para no cruzarte, para ir a trabajar. No, y vivía enfrente de donde está la EPE. Claro, ahí vivías vos. Ahí vivían los nonos de Dupuy. Que ahora la casa no existe más porque ya tomó Argentino está haciendo la grande ahí.
¿Y vivían todos los Dupuy ahí en esa zona o estaban divididos? No, ya cuando yo vi, ya estaban casados, cuando yo vine a... Claro, ya cada uno tenía lo suyo. Claro. Sí, ¿y la época de la cristalería? Bueno, con la época de la cristalería empecé viviendo de mi abuela, después me casé y me fui a San Carlos Sur, después ya no me moví más. Ahí te quedaste en tu lugar. Le mandamos un saludo a Iris, que seguramente nos debe estar escuchando. Mi maestra de la primaria, de sexto y séptimo. Ya los recuerdo que tengo de Iris. Roberto, ¿y la cristalería vos arrancaste de 22, me dijiste? 23, ¿Y qué empezaste haciendo allá? Empecé y terminé en terminación. ¿Ah, sí? Afiladura se le decía antes, donde se cortan, le contamos a la gente qué es afiladura o terminación. Donde se cortan, donde se terminan las piezas, que vienen de fabricación. ¿Es después que pasa por la cinta? Después que faltan por el archa de retemplado. Bien. Roberto, te agradezco muchísimo este tiempo. No, y seguramente debes tener un montón de cosas para contar, y cuando llegues a tu casa te van a venir a la mente algunos... No, algo que te dije el otro día de mi tío el pianista, que vos nombraste a un músico de San Carlos Norte. Mi tío, una vez que vino, se fue a saludar porque estaba ese músico, el alemán Tito Craig, que era saxo, uno de los saxos de la Jazz Los Comandantes, que era una jazz muy famosa de Buenos Aires. Exactamente en el año 60, en enero de 60. Las orquestas venían en días de semana, hacían giras. Claro. Y mi tío lo fue a saludar después de muchos años. Se abrazaron llorando los dos. Qué momento emotivo, ¿no? Reencontrarse de esa manera. Y yo había ido al baile, pero él me había dicho, che, acompáñame. Él fue solo y después se volvió, pero tuvo. Y ahí se encontró con él, qué lindo. Roberto, ¿y a Iris la conociste en un baile? No, a Iris la conocí en un cumpleaños de 15. Cuando se hacían los cumpleaños de 15, no como ahora. ¿Cómo eran? Eran más escasos. Y eran fiestas grandes, sin tarjeta. El papá de Ana María Petrocelli, el famoso Chilín, para los que se acuerden. Chilín, también del barrio allá. Invitó a las compañeras de la hija, a los amigos ahí del campo. Era la pista de Unión, la pista en febrero, estaba llena. Y bueno, ahí la conocí a mi señora. Yo con mi señora no había tenido ni un trato, nada, porque estaba en Santa Fe estudiando. Claro, no la conocías. No la conocía. Así que arrancaste jovencito. Exactamente 10 días de cumplir 18 años, porque la conocí el 18 de febrero, Mirá. en el cumpleaños de 15. Y toda la vida con ella. 54 años. 54 años. Qué lindo, qué lindo. Roberto, las emociones te están invadiendo, los lindos recuerdos, que te agradezco muchísimo que lo hayas compartido con nosotros, compartir un pedacito de tu vida, un pedacito de tu historia con nosotros. Así que te dejo un abrazo bien fuerte, y las puertas están abiertas para cuando quieras volver. Bueno, cuando quieras invitarme. Seguir contándonos historias, porque... O hablar con Dante, por ejemplo, que o charlar con Dante, puede... Y en un ida y vuelta, por ahí, más generacional. Puede engranar más. Dale, lo dejamos pendiente entonces. Llámame cuando quieras. Dale. Roberto, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, faltaba más. Gracias a vos por haberme invitado. No, contaste cosas muy lindas, muy amable. Continuamos compartiendo esta mañana.